Enji Todoroki, alias Endeavor, es el personaje con más errores reprochables de toda la serie, no por ser el más maligno, sino por mostrarnos el lado más cruel que un padre y un esposo puede tener, no importándole ni la salud mental ni la salud física de su familia, mientras ocultaba su propio corazón. Todo con tal de cumplir sus propios intereses y elevar su estatus. Y aún con todo y eso, logró convertirse en alguien sumamente admirable. Pero, ¿cómo es esto posible? Adentrémonos en su historia para descubrir cuál es la verdadera naturaleza del mejor ejemplo del peor padre. ¿Qué es lo que crea una familia? Por lo general, es el amor de dos personas, donde el pilar central es el respeto de sus integrantes. Pero, si no hay rastro de ello, el resultado será la ruina. La familia Todoroki se originó por el interés de Enji Todoroki, en su búsqueda por crear un hijo que pudiera usar tanto el hielo como el fuego, para que así su descendencia le diera el mayor estatus posible por ser héroes sin debilidades. Por eso, él movió cielo y tierra para casarse con Rei, que cumplía el requisito que él necesitaba, y tras colocarle su apellido, iniciaron la producción de ese ser que cumpliría sus ambiciones personales. El primero en nacer fue Toya, que no heredó el hielo, solo el fuego, y aunque no era el plan, el padre lo aceptó, lo entrenó y le inculcó la misma meta que tenía él. Ambos se notaban felices, pero conforme Toya fue creciendo, se descubrió que sí heredó algo de su madre, un cuerpo que aguanta el frío nada más, y por ende se quema muy fácilmente con su propio fuego. Esto causó que le prohibieran seguir usando sus poderes, siendo apartado por el padre, y como el primer intento no resultó, volvió a utilizar a Rei en búsqueda de su segundo y tercer intento. De eso nació Fuyumi, y luego de ella Natsuo, donde ninguno salió con el anhelado hielo y fuego, siendo descartado rápidamente. Enji no los veía como hijos, ni tampoco como personas. Los veía como herramientas y a Rei como la que creaba dichas herramientas. No comía con ellos, no sabían lo que les gustaba, lo que les desagradaba. Solo sabía que no eran el hijo que él quería, y eso fue suficiente para desentenderse de ellos. Fue en el cuarto intento, en Shoto, que él encontró lo que tanto buscaba y empezó a entrenarlo tan cruel e intensamente que su esposa tenía que intervenir por su pequeño, recibiendo maltratos físicos cada vez que lo defendía. Poco a poco la madre perdía la cordura por este círculo vicioso, pero su primogénito aún trataba de ser él quien cumpliera con el deseo de su padre, y todo ese tiempo buscaba la forma de ser aceptado, insistiendo cada vez más hasta que el héroe de fuego quiso huir de la responsabilidad, mostrando que es sumamente frágil para estos temas. No sabía cómo apagar la llama que él mismo había encendido en su hijo, y le deja toda esa responsabilidad a su esposa, donde ella trata de aconsejarlo e iniciar una conversación con él lo mejor que puede, pero este no le da la oportunidad de hacerlo, además de maltratarla verbalmente en el proceso, y así, ignorando todo consejo de familia, indicaciones médicas o amistades que él tuviera, porque él rechazaba todo consejo ya sea familiar o de amigos, centrándose únicamente en impresionar a su padre y ser un héroe como él. Y ante esto, una vez más, el padre del año evade la responsabilidad y culpa a Rei por no ser ella quien detuviera a Toya, donde vemos todo el panorama completo del por qué Rei es catapultada a la locura y arremete contra su hijo más pequeño, siendo internada en una sala de psiquiatría, donde no volvería a ver a su agresor, pero tampoco a sus hijos. Toya fue a la montaña y esperó por su ídolo, donde el tiempo pasaba y su inseguridad aumentaba, liberando ese fulgor que se alimentaba de sus emociones, ocasionando un accidente donde él sería tragado por su propio fuego.
donde su madre no estaba, su padre lo evadía y sus hermanos tenían tanto miedo que trataban de alejarse de todo aquello que podría dar problema, perdiendo todos así la figura de Toya entre las cenizas. Y es curioso cómo dicho evento nunca pareció afectarle a nuestro atento padre, pero no es porque no le importara del todo, sino que esa pérdida hizo que fuera aún más estricto con Shoto, para así sentir que algo lo podría llenar, como si tuviera que concentrarse en un proyecto más importante para que no doliera tanto el proyecto que fracasó. Toyaを殺してしまったことで後に引けなくなっていた。ショートに傾倒するほかなくなっていた。壊れているのを知りながら怖くて踏み込めなかった。上っ面で作ろうことしかしてこなかった。Como la única figura en casa que daba cariño y comprensión ya no estaba, los hijos crecieron cada uno como pudieron. Fuyumi lo hizo con un miedo y una mentalidad de nunca ir en contra de su padre para evitar problemas. Natsuo con un rechazo total, distanciándose lo más que podía de su padre y por ende de la casa donde estaban sus hermanos. Y Shoto, infeliz, lleno de rencor, donde cada vez que podía confrontaba a su padre y rechazaba su mitad de fuego, porque no quiere usar nada que tenga que ver con él. Más adelante, el menor de los hijos conseguiría un amigo que le hizo entender que ese poder que heredó de su padre no es de su padre, es ahora de él, recordándole una reflexión que su madre le dijo tiempo atrás. Tras recordar eso y meditarlo, decidió visitar a su madre después de tantos años, cosa que no era tan simple, porque Shoto no sabe lo que piensa su madre, y viceversa. Tuvo que armarse de valor, y así dio su primer paso para ser la persona que él quería convertirse. Esto ocasionó que sus hermanos, poco después, también se animaran a hacerlo, y aunque ella no podía volver a la casa, no perdieron el vínculo que los unía. Pasa el tiempo y ocurre algo inesperado para todos. Endeavor se convirtió en el mejor héroe del país, siendo él quien consiguió la meta que tanto daño le causó a su familia. Y ahora que lo logró, se dio cuenta que estaba solo y que todas las personas que él quiere, lo quieren lejos de ellos. Aquí fue como si todas las cosas que se supone que no le importaban comenzaron a afectarle de golpe y se volvieron relevantes. Ya no estaba en una carrera interminable por ser el mejor, y esa visión de túnel que tenía con su meta desapareció. Observando a su alrededor, identificó cuál era el problema de todo lo que ahora le preocupa: él mismo. Así que, siendo lo más maduro que podría ser, trataría de cambiar eso, empezando por cambiar su forma de ser, llamando a sus hijos, estando pendiente de ellos, llevándole flores a su esposa, pero sin mostrarse, ya que él no sabe si eso le agradaría, incluso manifestándole múltiples veces agradecimiento a su hija por tratar de conseguir momentos para que pudieran compartir juntos. Y cuando Shoto consiguió una de sus metas personales, él trató de reconfortarlo lo mejor que pudo, pero su gesto no fue bien apreciado, porque su relación nunca fue así. Pero el padre, en vez de lamentarse o molestarse por ese acto, velozmente se arma de valor y formula una frase corta para su hijo menor. Endeavor, por primera vez en su vida, está dándole prioridad a su familia, cosa muy extraña para los demás, pero las palabras que dijo agradaron a Shoto. Pero en otro caso, ese mismo actuar en otro de sus hijos más bien generó una situación que podría haber echado todo el proceso de cambio por la borda.
Pero el deseo del padre no era obtener el perdón, sino compensar el daño que tanto había causado. Y por ese pensar fue ganando la atención de su hijo más pequeño, causando que aceptara trabajar en su agencia por un tiempo. Y Shoto aprovecha el momento para sincerarse con su padre de una manera que solo viendo la escena, viendo la cara de Endeavor, podemos darnos una idea de lo que ronda por su cabeza. Lo más doloroso es que el padre sabe el por qué su hijo está expresándose así, y cómo él acepta ese castigo. Shoto es diferente a Fuyumi y Natsuo. Todos tienen una forma diferente de pensar. A partir de aquí, el padre se cuestiona día y noche qué puede hacer por su familia, donde la hija mayor vuelve a crear un momento donde esta vez los amigos de Shoto están presentes. Pero es inevitable que la incomodidad invada la mesa. Hay demasiados antecedentes que hacen que Natsuo se quiera ir de nuevo, dejando con el corazón roto a su hermana. No es que ella o Shoto no sientan lo mismo que Natsuo, pero como todos crecieron de una forma diferente, cada uno lo internaliza de una manera diferente. Y a lo último vemos como Enji cuenta que ha tenido un sueño recurrente, uno que tal vez sea la respuesta a ese algo que quería hacer para su familia, volviéndose su nueva meta a cumplir. El cambio de Endeavor algunos lo podrían relacionar con la responsabilidad que acarrea ser el mejor héroe de un país, pero realmente ese no es el caso, porque ser el segundo mejor también tiene responsabilidades, gente que depende de él y lo admira. El cambio va más enfocado a la concientización de lo que tuvo que dar, o mejor dicho, lo que no le importó perder. Se dio cuenta de las cosas que hacía y que decía, y las más importantes, las que no hacía y las que no decía. Endeavor está tratando de salvar un vínculo que nunca estuvo ahí, con personas que no solo no conoce realmente, sino que trató tan mal que no quieren ni verlo. Desde el punto de vista de los hijos, también es duro, porque aunque sepa que él trata de cambiar, no quieren estar con alguien que está tan ligado con eventos que ellos detestan. El pasado no desaparece, pero nadie sabe lo que piensa el otro hasta que hablan del tema. Este era el miedo que le hizo perder un hijo, y esta vez él no dejaría que pase algo parecido. Endeavor. 私と君を比較する者も多くいる。だが君と私は違う。君は君の思うやり方を焦らず見つければいい。冬美よ、俺がお前にどれほど救われているか。La verdadera grandeza no se trata de no cometer errores, es tener el valor para afrontar tus errores, sin importar el tiempo que haya pasado o los motivos que hayas tenido. A Enji Todoroki antes lo movía la ambición de ser el más fuerte, tener el mayor estatus y querer forzar la genética de sus hijos para así él beneficiarse, enseñándonos lo peor que puede salir de un padre o esposo. Y ahora lo que lo mueve es el arrepentimiento y la determinación de compensar los daños que él mismo le hizo a las personas que ama. Él fue una persona horrible, es verdad, y puede que nada borre sus pecados, pero después de tomar la decisión de cambiar, nos enseñó la máxima humildad en reconocer sus errores, una enorme paciencia para pensar y descubrir qué es lo que puede hacer para afrontar los fallos, a respetar lo más sagrado e importante que alguien puede tener, que el perdón no es una palabra mágica, es un proceso que se debe ganar, que las decisiones personales afectan a quienes nos rodean, a no perder de vista nuestros propios errores para así poder mejorar. Y lo más importante, saber que puedes elegir qué es lo que quieres transmitir, porque aunque seas tu peor versión, aún puedes volverte alguien admirable. Endeavor es capaz de enfrentarse a seres sobrehumanos, pero es sumamente vulnerable a problemas que tengan que ver con sus emociones, siendo bastante frágil, aunque pinte ser una más sin emociones. Pero con todo y eso, es un gran ejemplo para nosotros, no por lanzar fuego y abrir el cielo, sino porque actualmente está descubriendo su verdadera esencia, luchando contra sus miedos, y está aprendiendo a ponerse a él mismo a un lado, por los que ama, por mucho que a él le duele hacerlo.